Amén, gloria a Dios. Qué bueno poder tener este tiempo de compartir esta conferencia y les invito a tener un momento de oración a nuestro Señor, sabiendo de que todo lo que hacemos es para que la iglesia de Cristo sea edificada, ¿verdad? Y la palabra, el evangelio sea proclamado. En el nombre de Jesús vamos a hacer esta oración. Padre, gracias por tu amor, gracias Señor por tu misericordia, gracias Dios porque eres bueno, porque eres maravilloso. Rogamos que hables a nuestras vidas y que podamos ser instruidos, Señor, por la guianza de tu Espíritu Santo. En el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Hoy queremos comenzar una serie de conferencias, las cuales hemos titulado Refutando Bíblicamente la Teología Queer. Y evidentemente estaremos hablando un poco de lo que es la teología queer, estaremos exponiendo cómo se desarrolló esta teología, estaremos también exponiendo algunos de sus principales exponentes, cómo ocurrió el desarrollo, el inicio de la iglesia comunidad metropolitana, y también estaremos después hablando de varios textos que esta teología toma y los cambia por completo. Así que nosotros hace 20 años atrás no teníamos la influencia de una teología como esta, y la apologética cristiana estaba más bien desarrollada en cuanto a la defensa de la fe contra algunas herejías eclesiásticas y también contra algunas religiones o sectas. En una frase, cuando hablamos de la teología queer, podemos decir que ella es presentada y defendida por un grupo que se autopercibe cristiano, pero su doctrina y práctica son antónimos de eso. La teología queer es presentada y defendida por un grupo que se autopercibe, tomando el mismo concepto o la misma palabra que ellos usan para algunas deconstrucciones del lenguaje, ¿verdad? Y este grupo toma entonces la idea de autopercibirse como cristiano, pero aún así su doctrina y práctica son antónimos de esta autopercepción. Como base estaremos leyendo 2 Timoteo 4, versículo del 3 al 4. Dice así la palabra del Señor: porque vendrá tiempo cuando no sufrirán la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oír, se amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias, y apartarán de la verdad el oído, y se volverán a las fábulas. Cuando Pablo estaba escribiendo esto a su amado discípulo en el primer siglo, es interesante notar cómo estaban ocurriendo diferentes manifestaciones heréticas, es decir, completamente desviadas de la palabra, ¿verdad? Y en medio de eso Pablo le dice: vendrá tiempo cuando las personas no sufrirán. Y la idea de sufrir viene de un vocablo que significa no solo que la van a querer escuchar, sino que no les va a interesar, ¿verdad?, lo que es la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oír. Interesantemente, esa palabra comezón viene de una palabra antigua griega que te da la idea literalmente de ese cosquilleo que uno puede tener en el oído, que se vuelve incluso hasta el sentimiento, ¿verdad?, de desesperación que puede traer. Y dice que un grupo de personas tendría esa comezón de oír y se amontonarían maestros conforme a sus propias concupiscencias. La palabra concupiscencia es usada en la Biblia como esos deseos intensos, y en la mayoría de las veces, como esta es una de ellas, se usa con esos deseos intensos que son perversos. Así que en pocas palabras, lo que Pablo le decía a Timoteo: viene un tiempo donde la gente no quiere la sana doctrina, donde la gente no le va a interesar la sana doctrina, y cuando ellos dejan la sana doctrina, ¿qué es lo que está ocurriendo hoy? Evidentemente será la mala doctrina, la tergiversada doctrina, la que va a reinar en sus corazones y en los corazones de los maestros, que serán muchos, ¿verdad?, conforme a sus perversas pasiones. Y dice el verso 4: y apartarán de la verdad el oído, y se volverán a las fábulas. Bueno, precisamente la teología queer está cumpliendo con gran parte de esta manifestación. Hemos llegado al día donde con más fuerza que nunca en nuestra nación se levantan voces de una iglesia que no es la iglesia verdadera, de unos cristianos que no son los cristianos genuinos, de unos maestros de la Biblia que no son maestros fieles de la Biblia. Y lo más triste de esos días es cuántos creen, defienden, siguen y viven estos grupos.
Hoy no solo la herejía ha tomado un papel preponderante en nuestra Cuba, sino que además de ser amparada, ¿verdad?, por las autoridades, ella es razón de que se nos insulte, ataque, discrimine como Iglesia de Cristo. Y hay muchos peyorativos, términos peyorativos, ¿verdad?, epítetos que se nos dicen a los evangélicos. Se hace necesario como creyentes de Jesucristo el conocer y poder refutar con argumentos sólidos la teología queer o teología LGBTI. Nuestra apologética o defensa de la Biblia debe ser consistente con todo el consejo de Dios. Para ello, el bosquejo en esta primera conferencia lo voy a dividir en dos partes. Primero voy a estar hablando de algunas definiciones básicas para comprender el tema en cuestión, y en la segunda parte de la conferencia estaré respondiendo a la pregunta: ¿qué es la teología queer? Así que veamos rápidamente algunas definiciones que son importantes, ¿verdad?, que son determinantes para entender el tema el cual estaremos hablando. Y es de suma importancia conocer estos elementos. Por ejemplo, cuando decimos ¿qué es teología? La pregunta es, bueno, ¿qué es teología? Para entender una teología sana y una teología incorrecta. La palabra teología está compuesta de dos vocablos: teos, que significa Dios, y logos, que significa estudio o tratado. Si unimos los dos términos, teología significa el estudio ordenado y sistemático del Ser Supremo y de su relación con la humanidad. La teología se basa en la revelación de Dios que se halla en la Santa Biblia, la revelación natural y la experiencia religiosa. En su sistematización se aprovecha de la lógica y de otras metodologías para fines didácticos. En pocas palabras, teología es el estudio de las doctrinas de Dios, el estudio de las verdades de Dios, ¿verdad que sí? Y esto nos lleva entonces a otra pregunta. Dando una definición de qué es teología, nosotros podemos entonces preguntarnos: ¿qué es hermenéutica? ¿Por qué razón? Porque en esta conferencia y en las siguientes estaremos hablando de textos bíblicos que siempre han estado ahí en la palabra y que hace unos años para acá han recobrado o han tomado un nuevo significado que nadie en la historia de la iglesia, en la historia de la interpretación bíblica, lo ha tomado. Interesantemente, han salido muchos de estos libros que hoy proclaman que tienen una nueva verdad del evangelio, del único evangelio. Hermenéutica, que viene del griego hermeneutikos, que significa, ¿verdad?, intérprete, ciencia que tiene por objetivo descubrir el verdadero significado de un texto. En pocas palabras, ¿verdad?, sin ánimo de querer buscar términos rebuscados, la hermenéutica es el arte de interpretar las escrituras o interpretar cualquier otro tipo de elemento, ¿verdad?, de las artes, de las ciencias, y ¿verdad? Pero aplicando la hermenéutica sagrada, la hermenéutica bíblica, nosotros entendemos que esta es aplicada correctamente al texto por medio de los pasos que uno necesita para interpretar la Biblia. Así que cuando hablamos de una correcta hermenéutica, estamos hablando de los pasos correctos para poder interpretar sanamente y adecuadamente el texto bíblico. Viene entonces la tercera pregunta: ¿qué es la Biblia? Esta quizás algunos pueden decir: eso es lo más fácil. Bueno, déjame definir rápidamente. Si usted no tiene ningún interés por saber qué es la Biblia o por reconocer lo que verdaderamente la Biblia es, puede pasar lo que ocurre con muchos de estos grupos que toman la Biblia, la tergiversan, la cambian, la manipulan y no les interesa que sea el libro sagrado de Dios, ¿verdad? La revelación de nuestro Señor. La Biblia, ¿qué significado tiene incluso el término? La Biblia es una palabra de origen griego que viene del término biblión, que significa un papiro para escribir, y también significa libro, que da la idea de Biblia es los libros. Ahora, cuando hablamos de esto, podemos entender que con este término se designa la colección de los escritos reconocidos como sagrados por el pueblo judío y por la iglesia cristiana. La Biblia está dividida en dos partes, lo que nosotros conocemos como Antiguo Testamento y Nuevo Testamento. Esa palabra testamento viene del latín testamentum, y esa palabra a la vez viene del hebreo berit, que significa pacto o alianza, y esa tiene relación con la palabra griega diateque, que significa pacto o convenio también. Así que cuando uno está hablando del antiguo pacto o el antiguo testamentum, lo que está diciendo es antigua alianza que el Señor hizo con la humanidad, y nosotros sabemos que fue ratificada en el monte Sinaí con la ley de Moisés.
Pero cuando vamos al Nuevo Testamento o el Nuevo Pacto, la idea de pacto, si usted la busca en español, es importante que entienda este término. ¿Por qué razón? En español, cuando usted busca el término pacto, dependiendo del diccionario que esté buscando, lo más sensato que va a encontrar es pacto es una alianza entre dos o más partes. Pero cuando vamos al término hebreo, incluso al término griego, la idea no es que es una alianza entre dos partes iguales, sino que es una alianza donde una parte, la parte mayor, la parte de más autoridad, pone las condiciones y la otra parte sencillamente las acepta o rechaza. Así que cuando hablamos del pacto de Dios con el pueblo, no es un pacto donde Dios dio un paso y la humanidad dio otro. Es un pacto donde todos los requisitos, donde todas las bendiciones, donde todos los parámetros establecidos vienen del más grande. Y en este caso es el pacto que viene de Dios. Por eso es que cuando hablamos de Biblia, estamos hablando de un libro sagrado, estamos hablando del pacto que Dios hizo con la humanidad a través de primero en el monte Sinaí, como decía, con la ley de Moisés, y después por medio de Jesucristo en aquella cruz para salvación. Así que después de entender qué es la Biblia como libro sagrado, como libro que no puede ser cambiado, manipulado, tergiversado, viene una pregunta: ¿cómo nos llegó la Biblia a nosotros? Cuando nosotros pensamos en esto, todo comenzó un pensamiento en la mente de Dios, y ese pensamiento fue revelado a la mente de los hombres. Específicamente eran alrededor de 40 hombres, ¿verdad? Y ese pensamiento que fue revelado alrededor de esos 40 hombres durante 1600 años en diferentes continentes, en diferentes nomenclaturas, ¿verdad? Estratos sociales. Algunos eran reyes, otros eran campesinos, ¿verdad? Algunos fueron médicos, otros eran personas letradas, otros iletrados. Y en medio de todo eso ocurre lo que es el proceso de la inspiración, ¿verdad? Y cómo esos 40 autores escribieron alrededor de los 66 libros que nosotros conocemos con esos manuscritos griegos y hebreos. El Antiguo Testamento fue escrito en hebreo, algunas pequeñas porciones en arameo y el Nuevo Testamento en griego. Esto después viene lo que se conoce como el proceso de la canonización. ¿Qué es eso en sencillos términos? El proceso de la canonización, aunque tenemos un proceso de aceptación y reconocimiento de los 39 libros del Antiguo Testamento, del Antiguo Pacto, y los 27 libros del Nuevo Pacto. Ese proceso de canonización, la mayor verdad es que se reconoce por diferentes medidas establecidas, ¿verdad?, la autoridad de los libros sagrados. No fue que la iglesia le dio autoridad a los libros sagrados, sino que dio el reconocimiento. Y usted dice: pastor, ¿para qué yo necesito todos estos elementos? Para entender que estamos hablando de un libro que es sagrado delante de Dios. No es cualquier libro que usted pueda hacer cualquier interpretación. Después de ese proceso de canonización, en esos 66 libros, viene lo que se conoce como el proceso de la crítica textual, ya que muchas copias se fueron haciendo, ¿verdad?, de los libros principales, de los originales, y esas copias resultaron en las Biblias hebreas y griegas que tenemos hoy. Y después de esto viene el proceso de la traducción, y en el proceso de la traducción nos llega entonces la Biblia como las tenemos hoy, la Reina Valera del 60, la King James y muchas otras versiones que tenemos en casi todos los idiomas, ¿verdad?, del mundo. Después de este proceso de traducción viene el proceso de la interpretación, que en el área teológica se ha definido como el proceso de la iluminación, cuando la persona está entregada al Señor Jesucristo y pide, ¿verdad?, la guianza del Espíritu para que ilumine por medio de la interpretación correcta las verdades de Dios que están establecidas en su palabra. Cuando hay una correcta interpretación de la Biblia, eso nos lleva entonces a una correcta aplicación de la Biblia. Pero si en el proceso de las interpretaciones son incorrectas, entonces evidentemente se alejarán de Dios. Así que después de ver estos elementos, viene la pregunta: ¿cómo se debe interpretar la Biblia? Sabiendo que es un libro sagrado, bueno, si nosotros vamos a la historia de la iglesia, vamos a ver que hay 4 principales formas en que la gente ha interpretado la Biblia. La número 1 es el método racionalista. ¿Qué es el método racionalista? Consiste en sujetar toda la escritura al juicio humano para saber si son válidas o no sus declaraciones. Presupone que lo sobrenatural no existe
y que todo texto se puede entender por medio de la razón humana. Este método en realidad no es científico, pues comienza con prejuicios, lo cual no es permitido por la ciencia. Los que usan ese método muchas veces comienzan rechazando una de las pretensiones fundamentales de la Biblia, que Dios interviene en los asuntos humanos. El método racionalista pone a un lado los milagros, pone a un lado lo sobrenatural de Dios, para simplemente por medio de la razón humana justificar o planificar cómo se debe entender la palabra de Dios sin aquello que viene de lo milagroso de Dios. Evidentemente el método racionalista falla en su forma de interpretar y muchos a lo largo de la historia han aplicado estos tipos de interpretaciones. Otro de los métodos, el método alegórico místico, y quizá usted dice, pastor, pero ¿y estos términos tan complicados? Es necesario para entender algunas realidades de la teología queer y de cualquier otra teología que va en contra de la Sagrada Escritura. Es necesario entender de dónde o cuándo comenzaron estas desviaciones interpretativas. El método alegórico místico dice que toda la Biblia es escrita como una serie de alegorías. No es el método literal y evidente el que tiene la Biblia, sino uno místico, oculto, especial. Déjeme decirle que este método estuvo por casi 13 siglos de interpretación, donde la gente leía un texto y no era lo que literalmente decía, sino que había una verdad oculta que se necesitaba de alguien que viniera y te dijera, eso que estás leyendo ahí no es lo que el texto dice, sino que hay una verdad oculta detrás. Ese método hizo mucho daño. Nosotros reconocemos que la Biblia tiene alegorías, pero ella misma te muestra los parámetros cuando estás frente a un lenguaje figurado y cómo debemos interpretarla. Otro de los métodos, uno de los más agresivos, es el método dogmático. ¿Cuál es este método de interpretación? En sencillas palabras, su nombre se deriva de la palabra griega dogma, que significa una enseñanza. El problema es que el método dogmático no se considera equivocado por la utilización de un método, sino porque se interpreta de acuerdo a las normas de algún grupo. Es ese grupo de personas que cuando va a la Biblia y va a interpretar cualquier texto dice, ¿qué dice fulano de tal de este pasaje? Y no es capaz de él ir con un espíritu dócil, con los elementos necesarios de la interpretación, ¿verdad?, correcta, sino ¿qué dice fulano? ¿O qué dice la iglesia tal? ¿O qué dijo el concilio mascual sobre este texto? Bueno, esto incluso podemos verlo hoy en medio de algunos evangélicos que cuando van frente a un texto determinado de la Biblia van a decir, bueno, ¿qué dice nuestra convención? ¿Qué dice nuestra asociación sobre este punto principal? El único problema que tiene el método dogmático es que cuando tú estás transmitiendo un dogma que está equivocado o tergiversado, eso va a hacer mucho daño. Y por último quiero hablar entonces de lo que es el método gramático histórico. No considerado por mí, sino considerado por la historia de aquellos que han sido, aquellos hombres que han sido dominados, ¿verdad?, por la verdad de Dios y el correcto entendimiento de la Sagrada Escritura. Es considerado como el método adecuado para la interpretación. Se interpreta de acuerdo a las características del idioma, especialmente en aquel en el cual se escribió. Considera que la Biblia fue escrita como una historia fidedigna. Es decir, que su historia no es alegórica ni compuesta de fábulas, leyendas, mitos o tradiciones. Este método se puede verificar en los primeros siglos, ¿verdad? Incluso en la etapa donde más fue desarrollado, fue en la etapa de la reforma, la protesta, con aquellos grandes hombres de Dios, ¿verdad?, que dijeron, la Biblia no es lo que dice la gente y lo que la gente mantiene que es. La Biblia es más que un simple dogma o una simple idea que está escondida detrás del texto. Así que por el método gramático histórico, para que lo entienda alguien que puede estarnos viendo, que quizás no ha pasado cursos teológicos, el método gramático histórico, cuando vas a la Biblia y tienes en cuenta el contexto histórico, tienes en cuenta, en caso de ser posible, el idioma con que se escribió, auxiliándote de algún diccionario, de algún comentario lingüístico, y tienes en cuenta todo lo que dicen los demás libros, los 66 libros restantes, sobre esa idea. Cómo lo amparan, cómo lo apoyan, cómo lo incluso lo pueden poner en contraposición para entender qué es lo que dice la Escritura. Un pequeño ejemplo de esto: si usted va al Antiguo Testamento y se encuentra un pasaje como ojo por ojo y diente por diente, y usted lo toma literalmente, violando la norma de analizar el contexto y analizar qué dijo Jesús en el Nuevo Testamento sobre ese mismo pasaje, es probable que usted cometa un error
en la mala interpretación. Así que después de hablar de esta primera sección, de qué es la Biblia, a modo de resumen podemos decir, es el libro sagrado, revelado, inspirado por Dios. Tiene como propósito ser dado a los hombres para que los hombres entiendan todo el consejo que Dios en su soberana voluntad decidió dar a la humanidad. ¿Dios es más grande que lo que está en la Biblia escrito? Sí. Él es mucho más poderoso de lo que se puede escribir acá. Él incluso, ¿verdad?, es más conocido como lo que Él mismo se ha revelado, pero aún así Él es mayor de lo que los textos bíblicos no pueden describir de Él. Pero aún así es en la Biblia donde está todo el consejo que Dios quiere que usted y yo tengamos de Él en esta limitación de tiempo y espacio. Entonces viene la segunda pregunta: ¿qué es la teología queer? Una pregunta muy interesante para estos días, donde algunos quizás escuchan hoy por primera vez ese término teología queer. Rápidamente, recordamos, el término teología es el estudio de Dios, y la palabra queer viene del inglés raro, que es una palabra que fue muy despectiva en los años 80, en los años 90, ¿verdad? Lo que esa palabra queer, que se le aplicó a la comunidad LGBTI, a las personas homosexuales, esa palabra primero fue un calificativo despectivo para ellos. Después pasó a ser adoptada por ellos la palabra, y se manifiesta entonces lo que es la teología queer o la teología LGBTI. En un mundo teológico, es un mundo teológico que se ha desarrollado a partir de un enfoque filosófico de la teoría queer. Es decir, cuando hablamos del estudio teológico de la teología, como la teología queer o la teología de los homosexuales, esto viene de un término que es la teoría queer. ¿Cuál es la teoría queer? Se lo resumo de esta manera. Ella forma parte, esa teoría, de la consideración del género como una construcción y no como un hecho natural, y establece la posibilidad de repensar las identidades desde fuera de los cuadros normativos de una sociedad que entiende el hecho sexual como constitutivo de una separación binaria de los seres humanos. En español, hay dos procesos teóricos que sentaron las bases de esta teoría. Número uno, la desnaturalización de la sexualidad y del sexo. La teoría queer comienza por desnaturalizar, ¿verdad?, desdibujar la sexualidad y el sexo que era entendido hasta el siglo pasado, incluso hasta los años 80, 90, era entendido como algo natural. Lo que era la sexualidad y el sexo se podía ver como lo que se entiende científicamente incluso hoy. La teoría feminista francesa, denominada materialista construccionista, representada por Simone de Beauvoir, esta señora, 1952, fue una de las que dio esos primeros pasos en el feminismo, lo que se convertiría en el feminismo radical. Tenemos también a Christine Delphi, 1977, y tenemos a Monique Wittig en 1980. Estos personajes lo que hicieron fue deconstruir la idea de que un hombre es un hombre en todos los aspectos, ¿verdad?, biológicos e incluso culturales. Ellos dijeron, una mujer, por ejemplo, Simone de Beauvoir llegó a decir que una mujer no es mujer, no existe la mujer, sino que ella es la construcción social, ¿verdad?, de lo que los parámetros que la sociedad le ha impuesto. Bueno, la teoría queer es eso, desnaturalizar la sexualidad y el sexo. Y la otra parte que nos ayuda a entender la teoría queer es la desnaturalización del género. Y aquí va a entrar entonces otro personaje muy prominente, es Judith Butler. Esta señora nos habla de cómo la identidad, como una construcción social, es relativa a su contexto sociohistórico, que está sujeta a continuas transformaciones. Dice que no hay una identidad de género detrás de las expresiones de género. Todo esto nos dice, bueno, ¿qué es entonces la teología queer? La teología queer comienza con suponer que no se puede estar conforme con el género que usted tiene. Y el deseo de los gays, las lesbianas, siempre ha estado presente en la historia humana según esta teología, incluida la Biblia. Lo que nadie en los siglos pasados, en los siglos de interpretación bíblica, dijeron, ¿verdad?, hasta hace 2 siglos atrás, nadie interpretó ninguno de estos textos de la Biblia con una manipulación o idea homosexual. La teología queer dice que sí.
en un momento estuvo separado en dos teologías, la teología gay y la teología lesbiana. Más tarde se fusionaron, ¿verdad?, para convertirse en lo que el término más inclusivo tenemos hoy como teología queer. El término, resumiendo, es una acción, ¿verdad? Dice el término queer, puede entenderse dentro de la teoría queer como que abarca una de los tres significados, como teoría en general, como acción transgresora y como borrar los límites. La idea de esta teología es borrar los límites establecidos por la palabra de Dios, por la iglesia de Dios, y decir que eso es una violación de los derechos de un grupo. Es una teología realizada por y para las personas LGBTIQ+, lesbianas, gays, bisexuales y todo lo que encierra, ¿verdad?, esta comunidad. Es una teología que se opone deliberadamente a las normas sociales y culturales con respecto al género y la sexualidad. Es una teología que desafía y deconstruye límites, particularmente con respecto a la identidad sexual y el género. Ahora, según Jennifer Purvis, queer significa no solo una variedad de géneros y sexualidades no heterosexuales, sino una postura de resistencia. ¿Qué dicen los defensores de la teología queer? Que es una postura de resistencia, de ataque, ¿verdad?, a todo aquello que se ha querido implementar históricamente. El término se remonta en la década del 90, cuando Michael Clark propuso su frase teología gay profeminista, por eso no enganchó. Y después viene Robert Goss, que él utiliza por primera vez el término teología queer. Quiero hablar entonces rápidamente de algunos de los teólogos principales de esta teología. El primero es Hugh William Montefiore. Este señor, en un artículo leído en la conferencia de hombres de Iglesia Moderno en el 1967, el artículo estaba titulado Jesús, la revelación de Dios. Escuchen, porque voy a entrar ahora en un tema de cuáles son sus grandes pensadores y qué dijeron. Yo les confieso, como profesor de estudiantes de primer año en interpretación bíblica, que uno de los sentimientos que uno experimenta a la hora de estar enseñando a los estudiantes en sus inicios, como nosotros mismos pasamos por ahí también, es que usted le enseña algo al estudiante, ¿verdad? Y él está en ese proceso de aprendizaje, pero es interesante cómo la experiencia, al menos que tengo yo, sobre esos primeros pasos de los estudiantes es que cuando tú les estás dando algunos elementos, cómo ellos pueden malinterpretar, porque ya vienen con presupuestos, ¿verdad?, de su sistema de pensamiento, o que nunca habían visto la escritura de esa manera, o que no habían llegado a esas interpretaciones, y cómo se conoce si se puede decir el término, los disparates teológicos que comete todo estudiante en sus inicios. Déjeme decirle que al leer estos materiales, el sentimiento no tiene nada que ver con escuchar un disparate teológico. El sentimiento, además de ser un sentimiento de repugnancia, es algo que cuando usted lee esto, solo una frase puede estar en su mente y es: Dios mío, ¿cómo estas personas pueden llegar a decir palabras tan blasfemas sobre la persona del mismo Jesucristo? Bueno, dice el señor Montefiore, para que esté preparado por algunas cosas que va a escuchar. En este artículo, Jesús, la revelación de Dios, él ofrece una interpretación controvertida de los primeros años de la vida de Jesús. Hasta que este señor hizo este escrito, nadie se hubiese imaginado que los años anteriores al ministerio público de Jesús había ocurrido estas cosas. Y él dice así: él argumenta que Jesús no era consciente de su vocación como Mesías hasta aproximadamente los 30 años. Increíble lo que este señor acaba de descubrir. Y esta vocación, por lo tanto, se puede explicar por el celibato de Jesús, es decir, el no tener matrimonio, el no casarse, no tener relaciones sexuales. Dice, aparte de los esenios, el celibato no era una práctica común en la vida judía. Montefiore sugiere que podríamos buscar una razón no religiosa para explicar el celibato de Jesús. Él dice, los hombres generalmente permanecen solteros por tres razones. Una, porque no pueden permitirse el lujo de casarse o porque no hay chicas para casarse. Dos, porque no les convenía casarse a la luz de la vocación. Y tres, porque son de naturaleza homosexual. Escuchen lo que dice el señor Montefiore. En la medida en que las mujeres no son especialmente atractivas para él, la explicación homosexual es una que no debemos ignorar. Montefiore encuentra la explicación de que Jesús era homosexual consistente con su identificación con los pobres y oprimidos. ¿Se dan cuenta, hermanos? Esto es ofensivo.
Decir que el Señor Jesucristo era homosexual porque no estaba casado a los 30 años. Y escuchen los argumentos, él dice, porque en Israel a los 30 años y soltero, qué complicación. A los 30 años y no haber tenido una mujer. E incluso él dice que Jesús no sabía, no era consciente hasta los 30 años de su actitud mesiánica. Hermano, eso es blasfemo. Eso no solo está equivocado, sino que eso es ofensivo a la santidad del Señor Jesucristo. Él incluso llega a decir que todos los evangelios sinópticos muestran a Jesús en una relación cercana a los forasteros y a los no amados. Es cierto. Publicanos y pecadores, prostitutas y delincuentes se encuentran entre sus conocidos y compañeros. Dice, si Jesús fuera de naturaleza homosexual, y esta es la verdadera explicación de su estado de celibato, dice este señor, esto sería una prueba más de la autoidentificación de Dios con aquellos que son inaceptables para los defensores del establecimiento y las convenciones sociales. Montefiore se atreve a decir esto, hermano. Voy a poner más, las cosas se ponen más tristes con esta señora, Marcela Althus Rey, una defensora de la teología queer. Fue esta señora quien se basó en la teología de la liberación latinoamericana. Mire, hay 3 elementos que se pueden entender en la teología queer. Número 1, que ella está tomada de la mano de lo que se conoce como la teología de la liberación. La teología de la liberación, en pocas palabras, en los años 70-80, es una teología que varios católicos, entre otros personajes, escribieron o reinterpretaron la Biblia con una postura política. ¿Y qué dijeron ellos en los años 70, 80? Incluso tenemos a un tal señor llamado Frei Beto que escribe un libro acerca de Fidel Castro, dice Fidel y la religión, y ahí él menciona los textos bíblicos de la teología de liberación que enseñan lo siguiente. 2 verdades tiene la teología de liberación. Número 1, que la Biblia está escrita para los pobres. Número 2, que las verdades que se escriben en la Biblia para los pobres es que ellos se liberen del capitalismo y el imperialismo. Increíble que eso se pueda encontrar en la Biblia después de tantos siglos que nunca apareció ninguna interpretación, incluso hoy no se puede ver. Así que en cuanto a esto de la teología de la liberación, lo que está haciendo es la teología queer, es que toma la teología de la liberación, que le da un nuevo significado a la Biblia, y no por ser nuevo significa correcto, sino que es nuevo y apartado de la interpretación correcta. Y ahora la teología queer toma la teología de la liberación y se va más allá. Y no dice solo que la Biblia tiene esos fines políticos, sino que tiene los fines de demostrar que ese grupo pobre, minoritario, es rechazado, es oprimido, es menospreciado por su condición sexual. Y después llega a decir que Dios, cosas que a veces me cuesta trabajo repetir, ¿cómo que llegan a incluir en esta teología queer que en la Trinidad se puede ver la homosexualidad? Hermano, eso está rayando con blasfemia. Ahora, otro de los elementos que toma la teología queer, además de la teología de la liberación, es el movimiento feminista. Van tomados de la mano. ¿Cuál es la diferencia única que existe en los movimientos feministas con la teología queer? Que el movimiento feminista comienza antes, ¿verdad? En los años anteriores al 60, nosotros ya vemos esas manifestaciones en los años de 1940 y tanto, del sufragismo, de la primera ola del feminismo. Y lo que pasa es que un grupo de personas empieza a protestar. Las mujeres querían, como ya sabemos en la ideología de género, querían votar. Después de votar, ahora querían trabajar al igual al hombre. Y en los años 90, ya ahora querían ser independientes. Y la comunidad homosexual entonces toma la postura agresiva que tiene hoy. ¿Qué es lo que pasa con la teología queer? Que en esa manifestación de que soy homosexual y tienes que aceptarme así, un grupo que estaba en las iglesias o que empiezan a visitar las iglesias, entonces toman la Biblia para apoyar los postulados de la ideología de género. Y la tercera base que abraza la teología queer es tomar todos esos textos bíblicos donde se decía o donde se dice abiertamente que la homosexualidad es pecado, y empiezan a cambiar los textos. En conferencias posteriores vamos a estar hablando específicamente de diferentes textos, los principales textos que toma esta teología y cómo defenderlos con argumentos sólidos. Pero se va usted a admirar, por decir una palabra bastante sana, de lo que pueden llegar a decir estas personas. Marcela Althus Rey. Ella propuso una teología que se centraba en las personas marginadas, incluidas las personas pobres y las personas queer.
Para esta señora, la teología debía ser conectada con el cuerpo y la experiencia vivida. Ella propone lo que se conoce como la teología indecente. Fíjense, yo no estoy usando el término teología indecente como algo despectivo para lo que ella hace, sino que fue ella misma la que propuso en uno de sus libros la teología sexual indecente. El libro me llegó en estos días por medio de un amigo. Recuerdo que ese pastor, Marcos Ruiz, pastor Ruiz, él es latinoamericano, ¿verdad? Y él es muy usado por el Señor en todo esto con el doctor Jorge Papatián. Y este doctor me decía, pastor, como decía Schopenhauer, la vida es muy corta para leer libros tan malos. Y yo le decía, no, es que lo necesito para algunas citas en las conferencias que estoy preparando. Hermano, solo de ver la carátula y lo que este libro encierra, la teología indecente, usted se da cuenta que le están haciendo honor, pero con todos los vítores posibles, al término indecente. Ahí se va a encontrar cosas como cómo descubrir la virgen, las posiciones principales de una virgen para descubrir su punto G, y cosas que va a tomar las doctrinas sagradas, la persona de Cristo, la persona del Espíritu Santo, las cosas santas, y la va a poner en tierra, las va a pisotear y va a decir que eso es lo que Dios dice. Esta señora en su libro, ¿verdad?, lo mantiene, y en otro libro también titulado The Queer God, el Dios queer. Hermanos, es increíble lo que mantiene esta teología. Voy a pasar a otro personaje. John McNeill fue un sacerdote jesuita abiertamente gay y un defensor conferencista de la teología queer. Su trabajo se enfocó en impulsar una nueva y cambiante estructura cristiana que sea verdaderamente inclusiva de los cristianos homosexuales y lesbianas. Lo que la Biblia determinaba hace tanto tiempo de que era imposible ser cristiano y tener prácticas pecaminosas, ahora estos personajes dicen, es tan posible ser cristiano y a la vez ser homosexual. Incluso hay un devocional que solo el título me da hasta cosas mencionarlo, y dice, solo un Jesús marica puede salvarnos. Hermano, eso es ofensivo. Y el solo repetir esas cosas, usted dice, Dios mío, yo no puedo creer, para que usted entienda cómo esta sociedad o estas personas son capaces no solo de pronunciarlo, sino de escribirlo, y muchas más de promoverlo. Cosas así uno puede decir, yo no creía que esto existiría. Sí, existe, porque en eso se basa la teología queer. Por eso mi frase inicial es, la teología queer es presentada y defendida por un grupo que se autopercibe cristiano. ¿Por qué digo que se autopercibe? Yo puedo autopercibirme lo que quiera, pero eso tiene que ser demostrado, o científicamente, o por mis actos, por mis palabras, por mi estilo de vida. Y este grupo, ellos creen que son cristianos, pero la evidencia doctrinal y práctica de lo que ellos dicen y hacen son antónimos de esto. Así que John McNeill es otro que dice que los homosexuales dentro de la iglesia tienen la obligación de organizarse e intentar dialogar con las autoridades de la iglesia, propone esta persona. Quiero hablar entonces rápidamente de 3 posturas religiosas o cristianas en torno a la homosexualidad. Esto es lo que alguna referencia, y cito estas notas del doctor Ruiz, dice la postura evangélica. ¿Qué dice la postura evangélica? De forma general, condena tanto a la persona homosexual como la práctica homosexual. Es ultraconservadora y fundamentalista. Piensa que las personas homosexuales son las responsables de su orientación homosexual y su práctica. Creen que la homosexualidad no es natural, o sea, es una desviación de la cual la persona es responsable. Ven la homosexualidad como grave pecado y a la persona homosexual como indigna por haber elegido ser homosexual y tener relaciones sexuales con personas del mismo sexo. Esto es lo que en estas notas, ¿verdad?, del doctor Ruiz, él explica cómo esa es la posición general de los evangélicos. Después va a hablar de la posición general de los católicos. Dice así, condena la práctica homosexual, pero no a la persona homosexual. Es conservadora, pero introduce cierta postura compasiva con las personas homosexuales. Esta teología piensa que la persona homosexual no es responsable de su orientación sexual, pero sí de tener relaciones sexuales con personas del mismo sexo. Para esta teología, la iglesia debe acoger a las personas LGBTI,
respetarlas e incluirlas siempre y cuando se abstengan de tener relaciones homosexuales. Incluso ve con agrado que las personas homosexuales repriman su orientación y se mantengan célibes. Pero este grupo es el que más le va a llamar la atención. Los luteranos y anglicanos. Es increíble cómo Lutero, que fue aquel lucero que el Señor usó en plena frialdad espiritual en la Alemania del siglo XVI, y el Señor lo usó para levantar su voz en protesta contra todo aquello que iba apagando y opacando la iglesia, y cómo las iglesias luteranas hoy plantean y creen esto. Acepta a la persona homosexual y a la práctica homosexual. Piensa que ni la orientación sexual ni las prácticas homosexuales son pecaminosas. Esta teología comprende la homosexualidad como una variación natural de la sexualidad humana. Desarrolla una crítica fuerte contra las teologías conservadoras, lo que estamos viendo hoy, y fundamentalistas en lo que se concierne a las consecuencias graves de la condenación y la represión de la homosexualidad, en lo que tiene que ver con el desarrollo de la personalidad. Es decir, en pocas palabras, los evangélicos condenan tanto a la persona homosexual como la práctica homosexual. Los católicos condenan la práctica homosexual, pero no a la persona homosexual. Y los luteranos anglicanos y anglicanos, entre otros más, aceptan a la persona homosexual y la práctica homosexual. Y la pregunta en medio de todo esto: yo como persona, yo como individuo, puedo tener mi opinión personal, ¿verdad? Mi opinión específica, particular, sobre la práctica. ¿Y Dios? ¿Y la Biblia? Y usted dice: pastor, si la Biblia es clara, si la iglesia ha sido clara sobre ese mensaje, sí. Pero es que estas personas, todos ellos, de una manera u otra, aunque algunos puedan tener una razón, se consideran la iglesia y se consideran que están interpretando la Biblia. Es usando la Biblia o mal usando la Biblia que plantean muchas de estas ideas. Quiero entonces terminar en esta parte conociendo un poco lo que es la teología queer con la iglesia de la comunidad metropolitana. Escúchame, cubano, porque nosotros hemos escuchado, y más en este último tiempo, a esta iglesia, a la comunidad metropolitana en nuestra nación. Quiero hablar entonces cómo se desarrolló esta iglesia en Iberoamérica. Hablar de la historia de la comunidad metropolitana es remontarnos, y este personaje es muy importante en esta historia, al reverendo Troy Perry, su fundador. El reverendo Perry, hasta los inicios de la década del 60, se encontraba sirviendo en una iglesia de origen pentecostal. Durante años, como muchas personas, ¿verdad?, hombres y mujeres que se encuentran incluso hoy, en días en que las iglesias tradicionales evangélicas no vivían esto, dio la pelea contra su orientación sexual. Y por esos tiempos la búsqueda de conciliar la sexualidad y espiritualidad aún se veía lejana. Dice así el resumen de su historia: una relación trunca, un intento de suicidio que incluso este personaje llevó a cabo, una profecía inesperada y un reconectarse con Dios y un sueño que van haciendo. Es como se resume su última, lo que pasó en esta década, que vio el nacer la fraternidad de iglesias de la comunidad metropolitana. El señor Perry, hacia 1968, finalizó una relación con su esposa y sus hijos, ¿verdad?, que tenía con su esposa, dice, en la cual tenía puestas muchas expectativas. Como él mismo dijo, que eso ocupó el lugar de Dios. Luego de la ruptura, tomó la terminante decisión de quitarse la vida. Evento que por la gracia de Dios, según esta narración, dice, evento que por la gracia de Dios no fue efectivo. A partir de allí, una ministro pudo discernir su necesidad espiritual y asimismo le vaticinó que Dios le daría un ministerio prolífero con las naciones. Aquellos que continúan la iglesia metropolitana dicen que está basado en una profecía que según ellos Dios le dio a este señor, que su ministerio iba a llegar a las naciones. Es cierto que hoy el ministerio ha llegado a las naciones, pero que venga de Dios, estoy completamente en contra. No porque yo lo diga, sino porque sus actos, su doctrina y su forma de vivir y pensar es lo que habla aquí. Dice que el 6 de octubre de 1968 en Huntington, California, el departamento del reverendo Troy Perry, se realizó el primer culto con la presencia de 12 personas, siendo este grupo primario, el cual se multiplicó de domingo en domingo, personas gays, lesbianas, bisexuales y transgénero. Este hito es el que dio nacimiento incluso a la fraternidad de iglesias de la comunidad metropolitana, generando inmediatamente programas de acción social en donde la gente salió de entre las sombras,
fuera de su closet. No hay nada más triste que esta frase, salir del closet, porque es una frase usada como salí de aquello que me mantenía oprimido y ahora soy libre. En el Evangelio de Cristo, tú no sales del closet. En el Evangelio de Cristo, tú sales de las perversiones del pecado. Y Cristo te saca de esas perversiones del pecado para hacerte libre. Pero según la teología de Queer, tú sales de tu pecado escondido para hacer tu pecado manifiesto. Pero aún así, según la Biblia, sigues siendo esclavo del pecado. Termino entonces con la declaración de fe de la iglesia o las iglesias de la comunidad metropolitana. Esto fue aprobada en la Conferencia General del 26 en Victoria, British Columbia, Canadá. Aprobada el 5 de julio de 2016. Dice así la declaración de fe de todas estas iglesias. Preámbulo: la iglesia de la comunidad metropolitana es un capítulo en la historia de la iglesia, cuerpo de Cristo. Somos personas en una jornada aprendiendo a vivir en nuestra espiritualidad mientras afirmamos nuestros cuerpos, nuestros géneros, nuestras sexualidades. No todas las personas creemos exactamente lo mismo y aún en medio de la diversidad construimos una comunidad. Sigue diciendo esta declaración: enraizada en el amor radicalmente inclusivo de Dios hacia todas las personas. Somos parte de una conversación en curso en asuntos de creencia y fe, formada por la Escritura y los credos históricos. Construimos sobre quienes nos precedieron. Nuestro capítulo comienza cuando Dios nos dice, escuchen esto: vengan, vean y prueben. ¿Y cuál es nuestra fe? Según ellos, su fe. Vengan, vean y prueben. Jesucristo. Tú invitas a todas las personas a tu mesa abierta. Tú nos haces tu pueblo, una comunidad amada. Tú restauras el gozo de nuestra relación con Dios, incluso en medio de la soledad, de la desesperación y la degradación. Somos personas únicas y cada una forma parte del todo, del sacerdocio de todos los creyentes, bautizadas y llenas de tu Santo Espíritu. Tú nos empoderas para hacer tu presencia sanadora en un mundo herido. Sigue diciendo la declaración de fe de la comunidad metropolitana. Esperamos ver tu reino en la tierra, así como en el cielo, mientras trabajamos por un mundo donde las personas tengan lo necesario, cesen las guerras y toda la creación vive en armonía. Reconocemos tu encomienda a toda la humanidad del cuidado de la tierra, del mar y del aire. Por lo tanto, activamente resistiremos todos los sistemas y las estructuras que están destruyendo tu creación. Junto con toda la creación te adoramos, cada tribu, cada lengua, cada pueblo, cada nación. Te conocemos con muchos nombres, Dios Trino, más allá de la comprensión, revelado en Jesucristo, quien nos invita a la fiesta. Termina diciendo esta declaración, amén. A modo de resumen y reconociendo que he tenido que leer algunas cosas que me ha costado trabajo a la hora de buscarlas y a la hora de estudiarlas, es necesario que como iglesia conozcamos, como iglesia de Jesucristo, conozcamos la teología queer. A modo de resumen puedo decir que ¿cuáles son esas definiciones básicas para entender esta teología? Número uno, es importante entender, ¿verdad?, lo que es en sí la teología, lo que es la hermenéutica, lo que es la Biblia, cómo se interpreta la Biblia como el libro sagrado de Dios, como la revelación autoritativa de Dios. Y en cuanto a la teología queer, después de ver sus principales postulados, termino diciendo una vez más la frase con la que comencé. La teología queer es presentada y defendida por un grupo que se autopercibe cristiano, pero su doctrina y práctica son antónimas de eso. Hermanos, nosotros tenemos una actitud no ofensiva, sino defensiva de la palabra de Dios. Y cuando defendemos la palabra de Dios, evidentemente hay que poner y exponer a aquellos personajes que están manipulando y tergiversando las verdades de Dios. Así que quiero en la próxima conferencia estar refutando bíblicamente conceptos e interpretaciones de esta teología, ¿verdad? Así que solo pensemos por un momento. ¿Acepta a Dios en la teología queer? ¿La iglesia de Cristo debe mantener los postulados de esta teología? ¿Por qué nosotros sabemos que estamos en la verdad cuando este grupo de personas dicen estar en la verdad e incluso nos acusan a nosotros de ser los defensores de una doctrina de odio? Dios nos ha llamado a ser fiel a su palabra. Y todos aquellos que la malinterpreten, la tergiversen y así la enseñen, serán juzgados por Él. Que el Señor les continúe bendiciendo. En la próxima conferencia seguiremos entonces viendo algunos textos específicos.
Les invito a orar. Padre, gracias por tu amor, gracias por tu misericordia. Pedimos perdón si en algo, Señor, te hemos fallado, solo repitiendo estas ideas perversas de algunas de estas personas. Mas nosotros rogamos por tu gracia y misericordia para con tus hijos y también con aquellos que dicen ser tus hijos y sus actos y su doctrina demuestra lo contrario. Rogamos que seas con ellos, oh Dios, que tu Espíritu les convenza de justicia, de pecado y de juicio. Ayúdanos, oh Dios, a librarnos de todo este tipo de teología que no te glorifica, que no edifica tu iglesia y que no proclama el verdadero evangelio. En el nombre de Cristo Jesús te damos gracias y te decimos amén y amén. Que el Señor les siga bendiciendo.